em, bueno, de la presentación que vamos a dar, y capaz que ya podríamos ir empezando, ¿no? Para que no se vayan los tiempos. Sí, Sí, correcto. Si les parece, arrancamos. Ya vi que Laura habilitó la grabación. Así que, bueno, un poco me preguntaban en el chat si se va a grabar, si efectivamente ya se empieza a grabar. Y la idea es que después ustedes, desde la web de la Urumam, puedan descargarlo y verlo cuando lo quieran. O compartirlo con su personal, con gente de ustedes. Bueno, como les decía, mi nombre es Carlos González, soy director de la empresa Cocles, me acompaña Federico González, que es gerente técnico. Y bueno, ahí están las líneas que básicamente manejamos nosotros, de las cuales en esta primera presentación de compresores, básicamente van a estar involucrados Ingreso Ram, PowerX y Bauer, si bien no vamos a estar hablando específicamente de las marcas, sino de los conceptos. Así. Vamos a... Importante mencionar que durante la presentación tienen... ¿Cómo? Señorita. Bueno, Peluchín, capaz que puedes pescar ahí, mi capito, desde que va. ¿Algún comer? ¿Algún dientudo? Algo de... Veamos si podemos... Si podemos silenciar los micrófonos, les agradezco, así podemos arrancar. Creo que lo que Federico estaba diciendo es que, bueno, a través del chat ustedes pueden ir haciendo las consultas, las dudas que tengan, y Federico va a estar entrando cuando sí se lo requiera, o las contesta directamente él, o si vemos que es algo que digamos, puede ser más genérico, lo comentamos directamente. Esta primera charla de hoy es sobre aire comprimido, son los conceptos y tipos de compresores, y para el mes que viene pensamos dar algo sobre el tratamiento de aire comprimido y lo que hace la norma ISO 8573. Después hablaremos de eliminación de fugas, ya después, cambiando un poco digamos, la temática, vamos a pasar un poco a la parte de herramientas industriales, con conceptos de torque y ángulo. Y el último tema que vamos a manejar va a ser la parte de manejo de fluidos con bombas neumáticas de doble diafragma y pistón. No obstante esto, bueno, si en algún momento surge algún tema que alguien quiera profundizar, cuando vamos viendo este tipo de cosas, bueno, se puede después organizar alguna cosa específica. Estamos con problemas que no me está dejando bajar talento. Los principales puntos que vamos a hablar hoy básicamente son presión, capacidad, potencia, humedad y punto de rocío, instalaciones, tipo de instalaciones y los tipos de compresores. Y junto con esto, digamos, algunos conceptos de dónde seleccionar o cómo seleccionarlos y en base a las aplicaciones. El concepto de presión es una fuerza ejercida por un área, ¿sí? Es el concepto básico de presión. Nosotros en lo que es aire comprimido vamos a manejar tres tipos de presión de alguna manera. Lo que es presión atmosférica, o sea, lo que nos rodea, que, a ver, en el caso nuestro, si habláramos en libras, serían 14,7 libras o un bar. Obviamente esto cambia según la altura, básicamente según la altura, ¿no? Pero a veces también varía un poco según el clima, inclusive. La presión manométrica es la que nosotros vamos a leer en el instrumento, que ustedes cuando están leyendo 0, en realidad lo que están leyendo es 0 sobre la presión atmosférica, ¿no? Y cuando hablamos de presión absoluta, estamos viendo lo que es la suma de ambas. O sea, la presión atmosférica más la presión absoluta. O sea, identificado, digamos, de esta manera, ¿no? El 0 absoluto, acá tendríamos la presión atmosférica, que es la que tenemos el aire alrededor nuestro, ¿cierto? Y
De ahí, acá el manómetro estaría indicando 0, acá está indicando un valor X, vamos a decir 7, bueno, 100 libras o 7 kilos, digamos, puede ser también en bar, y cuando le agregamos la atmosférica, estamos teniendo la absoluta, ¿cierto? Hay una cosa que siempre decimos, ¿no? Que el aire como tal no tiene costo, pero comprimirlo sí, y realmente es bastante caro. O sea, no es una fuente de energía económica, barata, o sea, porque tenemos que estar utilizando elementos eléctricos, o sea, un componente eléctrico para después transformarlo en una fuerza de presión. Como regla de bolsillo, cada 2 libras de caída de presión del sistema, mi compresor precisa consumir un 1% más de energía. Entonces, por eso nosotros hacemos mucho hincapié en la parte de los filtros, de las tuberías, todo lo demás. Esto es un concepto que, digamos, es válido para todo, ¿no? O sea, y está bueno que lo tengan en mente, porque después sirve mucho cuando uno tiene que justificar o no un cambio de un filtro o cosas por el estilo. Como ejemplo, si yo tengo un compresor de 100 caballos que está regulado a 125 libras, ¿sí? Y resulta que mi sistema solo precisa 110 libras, lo otro lo estoy, digamos, desechando. Acá, en este caso, una cosa que me gustaría aclarar es que acá no estamos hablando de capacitantes, no estamos hablando de comprimir a 125 para para guardarlo en un tanque y después yo usarlo a 100 y el compresor se detenga. Estamos hablando directamente trabajando en forma lineal, ¿sí? O sea, trabajando directo a la planta. Si yo puedo regular la presión de descarga 15 libras por debajo de lo que yo lo tenía, ¿tá? Quiere decir que me estoy ahorrando un 7,5% de energía. Esto equivaldría en 100 HP, obviamente, a 7,5 caballos. El costo, tomando un valor de aproximadamente 12 centavos de dólar al kilowatt al año de ese HP, implica $700, un HP. Quiere decir que yo, con estos 7,5, estaría ahorrando, si yo puedo ahorrar eso, unos $5.250 al año. 5.000, no importa, o sea, podemos redondearlo. El tema es que parece una cosa bastante básica, pero lo importante que es la regulación de los equipos. El otro tema importante es el tema de la capacidad. Nosotros la capacidad la podemos medir en pies cúbicos por minuto, que es FM, en metros cúbicos minutos, en metros cúbicos hora, etc. Dentro de la capacidad, muchas veces se habla de desplazamiento del pistón, y ahora vamos a ver un poco la diferencia de ese tipo de cosas. Estamos hablando también de condiciones actuales, condiciones estándar, y vamos a ver el tema de eficiencia volumétrica. Cuando hablamos de condiciones estándar, esto es algo que se hizo en su momento las CAIA, que las Compressor Air and Gas Institute, y las normas europeas, establecieron para poder comparar distintos compresores en una forma, digamos, peras con peras o manzanas con manzanas, se estableció un valor de las condiciones estándar, donde se puso 14,7 PSI atmosféricos a nivel del mar, con una temperatura de 15,6 grados centígrados, esto está hecho con Fahrenheit en realidad, por eso decía 60, y un 0% humedad relativa. O sea, son condiciones raras, es un desierto a nivel del mar, es un estilo, pero bueno, lo que interesa es que cuando nosotros hablemos de condiciones estándar, cualquier fabricante, cuando dé su equipo en ese valor, está en las mismas condiciones. O sea, estamos poniendo todos en la misma, sobre la misma base. Y de esa manera el valor que yo obtenga es más comparable, ¿no? Cuando hablamos de eficiencia volumétrica, acá entra a tachar también lo que es el desplazamiento del pistón. Muchas veces hemos visto que en cotizaciones de equipos, ¿no? En la información que se brinda, en lugar de dar el valor real de entrega de aire, se da, por ejemplo, el desplazamiento del pistón, el PD que figura ahí. Pero en realidad ese es un valor teórico del volumen del cilindro, digamos, en el caso de un compresor reciprocante o un valor teórico con respecto al compresor de tornillo. Básicamente se usa mucho la parte reciprocante.
la relación entre lo que efectivamente sale del compresor y el volumen del cilindro es lo que le llamamos la eficiencia volumétrica. Y el valor ese valor es muy común que sea alrededor del 0,8, 0,85, dependiendo un poco de la calidad del equipo del que estamos hablando, ¿no? Hay equipos que tienen una eficiencia mayor y otros un poco menos. Y lo mismo va sucediendo con el tiempo, ¿no? Con el tiempo también esa eficiencia puede decaer. Entonces es importante tener ese concepto de eficiencia volumétrica cuando hablamos de desplazamiento del pistón. Otro valor, otro parámetro que es importante es lo que hace a la relación de compresión, que es la presión absoluta de descarga sobre la presión absoluta de admisión. Presión absoluta de descarga quiere decir que si yo tengo un compresor, como aparece ahí en la parte amarilla, que entrega 7 bar, la presión absoluta de descarga sería 8, o sea, 7 más 1 de la presión manométrica, sobre la presión absoluta de admisión, que es el aire ambiente, o sea, sobre 1. Estamos hablando de una relación de 8 a 1 en un compresor de una etapa. Pero ¿qué es lo que sucede? Que cuando yo estoy trabajando con compresores que precisan más presión o compresores más grandes, muchas veces trabajar en una sola etapa se empieza a tornar más ineficiente porque podemos tener mayor aumento de temperatura, una serie de cosas que complican a la generación de aire en ese momento. Entonces, se opta por empezar a comprimir en más de una etapa. En este mismo caso, si yo usara 2 etapas, mi relación de compresión bajaría a 2,8 a 1. O sea, la primera vez yo tomo el aire a presión atmosférica y lo elevo a 1,8 manométricas, ¿sí? Que sería 2,8, y después tengo ese 1,8 y al multiplicarlo otra vez por 2,8 es que voy a estar en un valor cercano a los 7 manométricos. Esto 2,8, 2,80 y algo, por eso digo, no es exacto. Incluso no tiene por qué ser los dos, si en el caso de un pistón, no tiene por qué ser los dos cilindros con la misma exacta relación de compresión. Puede ser que uno tenga 2,8 y otro tenga 2,9 o 3 a 1, ¿no? Pero son sí valores muy cercanos. Con esto lo que yo obtengo es mejorar la eficiencia del equipo al tener que realizar menos trabajo para comprimir el aire a una presión determinada. Esto me lleva a que los costos de operación van a ser más bajos. Es más confiable, ya que en esa parte interetapas lo que se hace es que se enfría. O sea, cuando pasa de la etapa 1 a la etapa 2, pasa por un interenfriador. Eso le da mejor rendimiento a la segunda etapa, lo cual hace que el compresor va a ser más productivo, pero a su vez corro menos riesgo de tener que detenerlo por temperatura o daños en las partes mecánicas. Voy a tener al final de todo menos acumulación de humedad en la descarga final. ¿Por qué? Porque entre medio, con ese interenfriamiento, voy a estar eliminando la humedad al aire comprimido, ¿cierto? Y por supuesto, que los compresores de varias etapas me posibilitan a mí llegar a presiones mayores, con capacidades mayores, que cuando trabajo con una sola etapa. Entonces, por eso es que cuando trabajamos a presiones de 40, 60, 200 bar, sí o sí se hace en 2, 3, 4 o más etapas. Bien. El otro tema es la potencia. Y cuando hablamos de potencia específica, y esto es un parámetro de comparación también. Esa es la potencia que yo preciso para comprimir 100 pies cúbicos, ¿sí? Y es lo que me va a permitir a mí evaluar, por ejemplo, en este caso. Yo tengo 2 compresores de 50 caballos que van a trabajar a 100 libras. El compresor número 1 me dice que da 208 pies cúbicos o 5,9 metros cúbicos, mientras que el compresor número 2, hablando siempre igual, ¿no? Son los 2 de 50 caballos trabajando a 100 libras, me da 5,6. Entonces, en una vista rápida, uno podría decir, bárbaro, el compresor número 1 me da más caudal, obviamente me sirve más. Pero resulta que el compresor número 1 tiene una eficiencia precisa, me consume 57 HP o VHP, mientras que el compresor número 2 me consume 52. Esto me da una potencia específica de 27,4 para el compresor número 1, pero 26 nada más para el compresor número 2. Quiere decir que yo, para producir la misma
capacidad, la misma cantidad, el mismo volumen de aire, estoy gastando menos potencia. Con lo cual, esto me da a mí de que el compresor número 2 va a ser más eficiente. A pesar de que a primera instancia podía parecer de que no lo fuera. Entonces, ahí la parte importante también de tener estos conceptos a la mano a la hora de definir o de seleccionar equipos. Otra cosa que nosotros consideramos importante, sobre todo son cosas que las vamos viendo con el tiempo, en la parte de servicio sobre todo, es cuando los tipos de motores, ¿no? Entonces, yo puedo tener motores con un factor de servicio 1, factor de servicio 1.15, factor de servicio 1.25, etc. ¿Qué es esto? Esto quiere decir que el compresor, vamos a suponer en este caso de 50 caballos, si tiene un factor de servicio 1.15, quiere decir que puede operar hasta 57,5 HP. Pero si fuera un compresor con factor de servicio 1, sería solamente 50 HP. ¿Y en dónde está la parte importante de esto? Todos los fabricantes de compresores tratan de aprovechar parte de ese factor de servicio para poder llegar un poco más arriba en cuanto a caudal. Lo normal es que si yo tengo un factor de servicio de 1.15, use el 10% para llegar a mi presión máxima y a mi caudal máximo. Si fuera un equipo con factor de servicio 1.25, puedo usar el 18%. Ahora bien, ¿para qué es el 5% o el 7% que me sobra? Es más que nada para cubrir los problemas que yo pueda tener por desbalance de fases, por caída de tensión, incluso hasta por temperatura de la sala, ¿no? O sea, o del ambiente donde está instalado el compresor, que todo eso perjudica, todo eso eleva el consumo, y a la larga, en cuanto menos rango tenga, más fácil es, o más posible es que el compresor se detenga por una falla al detectar, por ejemplo, un desbalance de voltaje, donde eso me eleva el amperaje y me lo va a disparar. Entonces, por eso es que dejamos esos valores de seguridad. Cualquier duda que tengan, digo, lo van planteando, o si hay que interrumpir, abre el micrófono y pregunta, o habla con Federico, según ustedes estén hablando. Otro tema relacionado con lo que es el aire, y es bastante importante, es el tema de la humedad y lo que es el punto de rocío. Cuando hablamos de humedad, hablamos de humedad relativa más que nada, ¿no? ¿Y qué es esto? En el aire nosotros tenemos vapor de agua permanentemente. Bueno, lo escuchamos a diario, que dicen la humedad relativa de hoy es 80, 90, 40, no importa. ¿Qué es la humedad relativa? Es la cantidad de vapor de agua que hay en el aire en ese momento, sobre, o sea, dividido, digamos, la cantidad máxima que puede tener a esa temperatura y a esa presión. Cuando hablamos de presión de humedad relativa en el ambiente, la que vemos en el noticiero, por decir algo, obviamente está tomada a presión ambiente, a un bar o 14.7. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Supongamos que yo tengo un compresor que está trabajando, el aire está a 30 grados. Ese aire puede tener, como lo dice acá abajo, acá hay dos tablitas, dos líneas, ¿no? Es el máximo contenido de agua que puede tener el aire a esa temperatura es de 30 gramos por metro cúbico. Si yo en el aire actual, cuando lo miro, tengo 30 gramos, estoy con un 100% de relatividad, porque estoy 30 sobre 30 me da 1 por 100, 100%. Estoy al límite. ¿Qué es lo que va a pasar? Que lo podemos ver después en la orden diapositiva, que si yo le bajo 1 grado, ¿qué sucede? A medida que baja la temperatura del aire, el aire es menos capaz de retener agua, o vapor de agua. Y al no poder retenerlo, ese vapor de agua se condensa y cae en forma de gotas, ¿no? Entonces, por eso es importante tener esos conceptos claros, porque son cosas que a la larga me van a estar indicando a mí lo que sucede con mi sistema. Cuando vemos lo que es punto de rocío, que es la temperatura en la cual la humedad en el aire que se condensa, o sea,
cuando estamos a 100% de humedad relativa, ahí estamos en el borde. Si baja medio grado, ya automáticamente se genera condensación. Entonces, ¿qué sucede? Yo lo que tengo que hacer es, en el aire comprimido, que de un compresor puede salir tranquilamente a 80, 90 grados, en la etapa de compresión, hablamos de la compresión, o sea, de la unidad compresora. Si yo lo sacara a esa temperatura y a ese punto y a esa presión, obviamente, cuando apenas empieza a enfriar, me va a estar tirando agua a mi tubería y obviamente a mis sistemas. Entonces lo que yo tengo que hacer es tratar de, en el proceso de generación de aire comprimido, ya sea en el compresor, por el postenfriador o en la secadora, etc., tengo que tratar de bajar la temperatura del aire para hacer que se condense la mayor cantidad de vapor de agua y de esa manera estar secando, entre comillas, el aire, porque hay sistemas, hay otros sistemas también para hacerlo, ¿no? Esto lo vemos claramente. Yo acá tenía antes una foto que era de una cerveza, después dije, bueno, hay gente que no toma cerveza, entonces vamos a poner, acá puede ser una gaseosa, puede ser cerveza, lo que sea. Cuando yo la saco de la heladera y la coloco arriba de la mesa, automáticamente nosotros en muy poco tiempo vemos que se empieza a generar en la lata la condensación, que puede ser apenas o puede ser mucho más, como al punto de que ya chorree, digamos, sobre la mesa, ¿no? Esto va a depender también de la temperatura ambiente en la que estoy. Por eso es que se produce esto, y esto es exactamente el principio, o sea, es lo que sucede con el punto rocío. Una cosa que... Perdona, Sí. respecto a eso, un ejemplo que siempre nos gusta poner para representar lo que significa la humedad relativa, bajar la temperatura, etc. No, ahí. Es llevarlo al ejemplo de una esponja, ¿no? Entonces, lo que se dice es que cuando el aire a determinada presión se encuentra con humedad relativa 100%, es como decir que una esponja común y corriente, una esponja de cocina común y corriente, en el momento en que la esponja está repleta de agua, completamente llena de agua, pero el agua no chorrea, digamos, no caen gotas por la esponja. Bajarle la temperatura a ese volumen de aire se representaría como apretar la esponja. Cuando uno aprieta la esponja, lo que empieza a pasar es que reduce el volumen de esa esponja y por lo tanto el agua que está en exceso empieza a gotear, ¿no? Se empieza a eliminar. Eso sería lo que provocaría, digamos, bajarle la temperatura al aire comprimido. Y después lo que normalmente se hace con las secadoras, que lo vamos a ver un poco más adelante también, es luego de que yo bajo la temperatura del aire comprimido y retiro el agua que hay en exceso, digo exceso porque siempre algo de agua o algo de vapor siempre va a quedar, ¿no? Pero una vez que retiro el exceso, lo que hacen las secadoras es volver a calentar el aire. Entonces, volver a calentar el aire se representa como si yo, luego de haber apretado la esponja, la vuelvo a soltar. Entonces, lo que genero ahí es que al aumentar el volumen de la esponja, permito nuevamente que esa esponja pueda retener agua. ¿Qué significa esto? Que si yo a esa esponja, que ya eliminé el agua en exceso y la volví a abrir, si le empiezo a inyectar gotas de agua, la esponja lo va a poder absorber. ¿Ah? Eso es como dejar una esponja con humedad relativa menor al 100%. ¿Ah? Si lo piensan de esa manera, por ahí queda bastante más claro para poder entenderlo. Sí, correcto. Bueno, siempre hay un problemita que ver. Ahora sí. Otro tema que vamos a ver es la parte de instalaciones. Y acá vamos a dividirlo en dos partes, ¿no? Por un lado, lo que es la sala de compresores, o sea, el lugar donde yo genero el aire comprimido, cuáles van a ser los componentes, cuál es el sistema ideal o los sistemas alternativos que yo puedo tener. Acá tenemos un ejemplo, ¿no? Yo tengo 3 compresores con sus filtros, secadora, otro filtro, un tanque, etc. Y la otra parte del aspecto del tema de instalaciones es lo que hace la distribución.
Y acá créanme que las dos partes son tan importantes una como la otra, ¿no? O sea, porque no gano nada si tengo un muy buen sistema de generación de aire comprimido, pero una muy mala red de distribución. Sinceramente son muy complementarias y es importante tenerlas en cuenta ambas. Cuando hablamos de componentes, yo no sé si está saliendo una... ¿Esta franja negra está apareciendo ahí o no? Federico, ¿a usted les aparece la franja negra esta? No, No, no aparece, no. Ah, está perfecto. Entonces, si me aparece a mí no tengo problema. No hay problema. Los componentes dentro del sistema de aire comprimido, básicamente, bueno, obviamente el compresor de aire, un tanque acumulador que puede ser húmedo y seco o húmedo o seco, ahí podemos saber un poco el tema ese. Filtro de partículas, filtro coalescente, donde yo estoy eliminando aceite residual del aire comprimido, filtro de carbono activado para olores y sabores cuando lo requiero, ¿no? Una secadora que puede ser refrigerada o regenerativa, dependiendo de a qué valor de punto de rocío yo preciso llegar. Y después tengo sistemas de válvulas. Válvula de dilación, de bypass, de servicio, etc. Acá hay una cosa que yo la marqué en este dibujo. Este es un dibujo muy genérico, pero muy utilizado, donde simplemente a la salida del compresor aparece una válvula de aislación. Y nada más. ¿Sí? Nosotros, digo, ya un poco por haber estado trabajando mucho tiempo con compresores, siempre hemos optado por usar la configuración que está ahí arriba, donde yo tengo esa válvula, que sería esta que está acá, pero antes de esa válvula, entre esa válvula y el compresor, nosotros colocamos una T con una válvula que puede ser más chica, no importa, pero la función de esta válvula es que yo, al momento de cerrar esta y aislar el compresor, yo abro esta y dejo el compresor venteado a la atmósfera. ¿Por qué es esto? Porque si bien el compresor tiene internamente una válvula que evita que el aire pase hacia la zona, digamos en el caso de un compresor lubricado, hacia el tanque separador, esa válvula, que es una válvula mecánica, puede fallar. Entonces a la hora que yo saco el tapón, ¿sí? Tengo el riesgo de que de repente ahí esté presurizado y me esté saltando aceite generalmente caliente. Y la otra función que hace un poco lo mismo es que si yo, que cuando estoy trabajando alrededor del compresor, sin querer, toco la válvula la válvula que yo estoy aislando, y permito que entre aire desde el sistema, al estar venteado, estoy minimizando, no digo eliminando, pero minimizando el riesgo de que ese aire me afecte dentro del sistema y me haga algo, o sea moverme el equipo, saltar aceite, lo que fuera. Y cuando uno ve el costo, digamos, evalúa el costo de hacer esto, una instalación, contra digamos, los beneficios que eso tiene a futuro, obviamente nosotros consideramos que hay que hacerlo siempre. Lo he visto, hemos discutido con distribuidores, con competidores en algunos casos, acerca de la necesidad o no. Hay quienes dicen, no, pero yo ya tengo una válvula dentro, esta válvula viene probada de fábrica y no falla. Personalmente no coincido con este tema, pues toda válvula puede fallar, incluso estas. Yo tengo que estar seguro de que cuando cerré. O sea, la válvula de aislación, cuando yo, justamente, si yo abro acá y el aire sigue saliendo, es que esta válvula no está cerrando bien. Entonces, hasta eso también me permite tener esa certeza. Y por otro lado, hasta es útil porque puedo utilizarla, esta válvula, cuando yo tengo que hacer una limpieza dentro de la sala o algo, bueno, yo tengo un punto pronto para sacar aire. El sistema ideal es tener un compresor, mi cañería, un tanque húmedo, mi secadora con sus filtros y su línea de bypass, y un tanque seco. Después lo demás es si yo tengo que controlar la presión del sistema, de cómo lo quiero hacer, si yo tengo un controlador para manejar varios compresores, etc. El sistema ideal sería ese: compresor, tanque húmedo, tratamiento del aire, tanque seco, línea. Y por supuesto, bueno, tendré que tener en cada equipo, en cada lugar donde yo genero condensación, tengo que tener mi válvula de drenaje. Y si mi sistema está respondiendo a una norma a la ISO 14001, por ejemplo, que es norma de medio ambiente, de calidad, me
lo que está indicado es tener un separador del aceite del condensado para que lo que yo elimine a la tubería, a la red, digamos, sea un aire, un condensado, un agua con el menor contenido de aceite posible. Y el aceite queda retenido dentro de estos elementos, de estos separadores, y cada tanto yo simplemente o descarto o retiro, dependiendo del sistema que estoy usando, ese aceite, y mantengo siempre un sistema, entre comillas, ecológico, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Ahora bien, ese dijimos que es el sistema ideal. A veces pasa de que el cliente, por H o por B, no puede tener dos tanques. Entonces empiezan a ver, bueno, ¿dónde lo pongo? Lo pongo adelante, lo pongo atrás de la secadora. Y acá tenemos, ni una cosa está bien, ni la otra está mal. Digamos. Ambas posibilidades son viables, pero siempre y cuando yo tenga en cuenta qué tipo de demanda tengo en la planta. Si yo tengo una demanda constante, permanente, siempre igual, yo puedo tener compresor, tanque húmedo y sistema de secado y tratamiento. ¿Por qué? Porque, bueno, yo siempre voy a estar dentro del valor normal de la secadora, digamos una secadora que es de 5 metros cúbicos, nunca va a estar pasándola, nunca va a pasar de golpe más cantidad de aire que ese. Entonces, la temperatura del punto de rocío va a ser constante, va a estar bien. Pero ¿qué pasa? Si yo tengo demandas puntuales muy altas, por ejemplo, imagínense en lo que es los filtros de manga, que cada tanto hay que tirar una inyección muy grande de aire, en ese momento el aire pasa tan rápido por la secadora que no va a lograr el punto rocío que yo estoy esperando. Entonces, cuando pasan cosas como esas, cuando yo tengo un sistema con una demanda variable, la recomendación que nosotros damos es, señores, pongan el tanque del otro lado. O sea, guarden aire seco, el tanque me va a ser de acumulación, me va a ser como una represa, por decirlo de una manera. Entonces, yo seco, lo guardo ahí, y aunque me venga una demanda puntual, quien va a sufrir, entre comillas, esa demanda va a ser el tanque, no la secadora. ¿Sí? O sea, el tanque caerá la presión un poco, sí, pero tengo una buena reserva que me permite a mí tener un sistema que sea confiable en todo momento y que el punto de rocío sea lo más estable posible. Porque si no, realmente no tiene mucho sentido. O sea, si yo estoy invirtiendo en una secadora y resulta que después, por tener mal diagramado el sistema, el punto de rocío de 3 grados, que era lo que yo pensaba, se convierte en 10, 15, y bueno, sí, claro, estoy mejor que antes, pero no dejo de estar en una calidad no del todo ideal. En resumen, el orden de los componentes, y acá vamos a hablar, saquemos el tanque húmedo, lo podemos poner, ¿no? Pero vamos a suponer, si yo tengo uno solo, porque también está esto de otro, a ver, perfecto, yo decía hoy, si yo sé que la demanda es constante, pero puede estar la duda de si la demanda es constante o no. No siempre en las plantas la demanda es exactamente igual. Si yo estoy 100% seguro, perfecto, ese sistema camina. Si no, ante la duda, prefiero irme a una configuración de sistema variable. El orden, digamos, sería el compresor de aire, un filtro de partículas antes de la secadora. ¿Esto por qué? Porque me va a ayudar a eliminar los contaminantes sólidos que se pueden meter en los tubos de la secadora y pueden ir reduciendo la capacidad de intercambio térmico de esos tubos. Luego tener la secadora, que podrá ser refrigerada o regenerativa. Las refrigeradas generalmente trabajan en un valor aproximado de 3 grados, entre 3 y 5. Y las regenerativas son secadoras que alcanzan punto de rocío de menos 40 y menos 70 grados centígrados. En algunos casos hay sistemas mixtos que llegan a menos 20. En todos estos casos, ya acá no se trata de enfriar el aire, como hacíamos en la refrigerada, sino que acá, por medio de alúmina disecante, algún otro material, tipo sílica gel, etc., yo estoy absorbiendo la humedad y luego ese equipo ese material se regenera, en fin. Pero esto, digamos, por eso, estos son cosas que corresponderían, digamos, al tema de tratamiento de aire, que es un tema bastante extenso también. Luego de la secadora, nosotros instalaríamos un filtro coalescente
que lo que hace es eliminar contenido de aceite mayor a 0.01 partes por millón. O sea, cuando estoy reduciendo el contenido para pasar a esto. Y bueno, y obviamente también si hubiera algún vapor de agua también lo podría llegar a estar filtrando, ¿no? Una gotita de agua. Y acá hacemos una aclaración, que por eso pusimos en rojo. Cuando yo estoy usando una secadora regenerativa, tengo que invertir el orden de los filtros. ¿Por qué? Porque el filtro, en el caso de la regenerativa, a mí me interesa que el aceite no le ingrese a la secadora, porque si no me estaría como sellando, como impermeabilizando a las partículas de sílica o de material disecante, y dejaría de ser efectivo. Y por otro lado, el filtro de partículas colocado después estaría reteniendo el polvillo que se genera en el proceso de regeneración. Al pasar aire a alta presión y con temperatura, etc., hay un cierto desgaste de la partícula. Ese polvillo lo elimino con el filtro de partículas. Por eso en este caso lo invertimos. El filtro de carbono activado, que es un filtro que depende, no siempre lo voy a precisar, pero cuando yo tengo aplicaciones con aire respirable o aire que va a estar en contacto con algún producto, me interesa porque para eliminarle olor y sabor al aire comprimido. Y por último, el tanque acumulador, que me estaría dando capacitancia al sistema y haciendo que la entrega de aire sea más lineal, más constante. ¿Sí? ¿Hay alguna duda? Más lineal y más constante, porque vos podés armarlo con el tanque primero y después la secadora. ¿Cómo, perdón? No entendí. Perdón, sí, me activó sin querer el micrófono. ¿Pero es una duda o estabas comentando? No sé. No, estaba comentando con mi compañero acá. Ah, ok. Disculpe. Cualquier cosa digo con gusto. O sea, si hay alguna duda, lo conversamos. No hay problema. ¿Okay? Pasamos a la parte de distribución, o sea, la segunda parte dentro de lo que es la instalación. Nosotros podemos tener, básicamente, hay dos sistemas de distribución. Lo que es un circuito abierto, es donde yo tengo mi compresor y una línea que va yendo hasta distintas máquinas, o un circuito cerrado, donde tengo mi compresor y se forma un anillo. Vamos a ver un poquito uno y otro. El sistema lineal, que es el primero... Perdona. ¿Sí? Nicolás hizo una consulta. Está buena, vamos a comentarla más en otra capacitación, como mostrábamos al principio, pero de cualquier manera podemos hablar un poquito por arriba. Y creo que hace más referencia a cuáles serían las principales diferencias entre una secadora regenerativa y una refrigerada. Básicamente, la secadora refrigerada lo que hace, como hablábamos con el ejemplo de la esponja, es enfriar el aire para que el agua condense y poder eliminarla, y después volver a subir la temperatura del aire comprimido para que el porcentaje de humedad sea menor al 100%, y ese aire seco, entre comillas, es el que se libera a la planta, ¿no? El menor punto de rocío que puede tener ese aire comprimido es 0 grados, ¿bien? Menos de 0 grados no se puede en ese tipo de secadoras, porque lo que estaría pasando es que el agua que se pueda condensar se congelaría. Entonces la secadora se taparía y eso impediría el paso del aire comprimido. Por otro lado, las secadoras regenerativas, que trabajan por lo general con alúmina, en un principio de funcionamiento bien distinto. Por lo general son de 2 torres. Una torre es la que está secando el aire comprimido, la otra lo que está haciendo es regenerando el material interno que tienen. Regenerando significa eliminar toda el agua que antes retuvieron para que ese material quede apto para volver a secar, digamos. Y la torre que está secando, en realidad la alúmina, por su forma molecular, lo que hace es retener en sus pequeñas cavidades, retener las partículas de agua, ¿bien? No las absorbe, o sea, no las almacena internamente, sino que las partículas de agua quedan retenidas en la periferia, digamos, del material. ¿Cómo? En la superficie. Exacto, en la superficie.
Entonces, la retienen y a la hora de regenerar, con calor, flujo de aire y tiempo, esa agua se elimina, ¿bien? Entonces, este tipo de secadoras que en realidad no le bajan la temperatura a menos 70 ni menos 40 grados, no bajan la temperatura, pero lo que sí logran es absorber, perdón, tanto vapor de agua, tanta agua, que al final el punto de rocío con el que sale el aire comprimido de este tipo de secadoras llega a alcanzar los menos 40 o menos 70 grados Celsius. ¿Ah? Esas son básicamente las principales diferencias entre una tecnología y otra. Claro, Federico, como ejemplo nomás, una secadora refrigerada con un punto rocío de 3 estaría teniendo una capacidad, puede tener hasta casi 6 gramos de agua por metro cúbico. Si en las mismas condiciones de aire, si estamos a menos 40, tendría 0,11 gramos de agua, y si estuviéramos en menos 70 sería 0,0033, o sea, 2 ceros después de la coma, 33. O sea, como ven, es un aire casi totalmente seco, ¿no? O sea, hay mucha diferencia entre una y otra, pero bueno, obviamente son sistemas distintos y tienen también consumos distintos ya lo vamos a ver después, según el tipo de sistema que utilice. Pero básicamente es eso, o sea, son diferencias en cuanto a la forma de trabajo, obviamente, y por más que nosotros las llamamos, hablamos, perdón, de menos 40, menos 70, de que enfrían a menos 40, no, en realidad no es que enfrían, sino que le sacan tanta agua que es como que estuviera a esta temperatura. Y otra pregunta que hace también Nicolás es, ¿qué es lo que pasa si tuve arrastre de aceite a la secadora? Bueno, en realidad ahí va a depender de cuánto aceite ingresó a la secadora. La lúmina, el material en sí, no puede regenerarse para aceite. ¿Bien? Una vez que el aceite se mete adentro del material, ya no se puede regenerar. O sea, todo ese material queda inutilizado. Si la cantidad de aceite que entró es relativamente poca, no va a pasar nada. Lo peor que podría llegar a pasar es que el punto de rocío no sea de menos 40, sino que sea de menos 30, menos 20 o menos 10. Eso sería lo menos grave. Ahora, si la cantidad de aceite que ingresó es tal que el punto de rocío no es el adecuado, lo que se cambia en realidad es el material, no se cambia la secadora. Lo que digo, habrá modelos que no se puede cambiar el material, no lo sé, pero por lo menos los modelos que nosotros comercializamos se cambia el material. ¿Ah? Capaz que alguna válvula, capaz que algún actuador, habrá que verlo, pero sí el material de secante se puede sustituir, ¿no? Correcto. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ahí? No, por ahora no. Bien. Seguimos entonces con el tema del sistema lineal. El sistema lineal, nosotros tenemos un sistema eso en inglés, Compressed Air Production System, el sistema de generación de aire comprimido, y yo voy a tener una tubería en la cual se van colgando los distintos usuarios de aire. ¿Qué sucede? Que el usuario número 5 está totalmente limitado según lo que hagan el 1, el 2, el 3 y el 4. Entonces, si yo tenía acá, no sé, 100 libras, bueno, y este está consumiendo, este me consume, al número 5 capaz que le llegan 60 libras de presión. Entonces, ¿qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que tienen que hacer en este caso? Agarrar y sobrepresurizar el sistema, para que cuando llegue acá, me lleguen, digamos, 100. Entonces, capaz que acá tengo que tener 125 y poner una reguladora para este. Y ahí estamos con el tema que hablábamos hoy, ¿no? O sea, yo estoy aumentando unas 15 libras, ¿sí? Estoy gastando un 7,5% más, y en realidad es un problema, en este caso, es un problema de diseño de la tubería, ¿sí? Porque en este sistema no es apto si es un sistema en el cual no hay simultaneidad en los usuarios, no pasa nada. Pero cuando empieza a haber simultaneidad, ya empiezan a complicarse la eficacia de cada punto de trabajo. Para evitar esto, se recurre a un sistema de anillos, donde ahí tenemos los mismos 5 usuarios,
pero como pueden ver, al usuario número 5, que hoy estaba sometido a todo lo que gastara en el 1, 2, 3 y 4, en este caso, si bien es el último en esa serie, es el primero del otro lado. O sea, es el último por acá, pero es el primero en este lado. Entonces, con esto yo voy logrando ecualizar un poco el aire que recibe cada usuario, y es un sistema mucho más eficaz, donde ahí sí, yo no tengo por qué estar aumentando tanto la presión del sistema, sino que puedo trabajar mucho más ajustado y totalmente eficaz. Cuando hablamos de tipos de compresores, nosotros vamos a tener ya, digamos, vamos a hablar básicamente siempre se habla de dos tipos, ¿no? O sea, compresores de desplazamiento positivo y compresores dinámicos. Pero también me gusta, o nos gusta, elegir también, o dividirlos según trabajen lubricados, no lubricados o libres de aceite, o si son de velocidad fija, velocidad variable. ¿Sí? Esto es un poco las distintas variaciones que podemos tener en los tipos de compresores. Cuando hablamos de desplazamiento positivo, que es, digamos, la gran diferenciación que hay es entre los dos tipos de compresores, desplazamiento positivo o dinámicos. El desplazamiento positivo lo que consiste es en tomar un volumen de aire y comprimirlo, o sea, achicarlo, ¿no? O sea, algo que estaba en un volumen de, digamos, 10 litros, yo lo paso a 5 litros, o sea, a un volumen de esa capacidad, y obviamente le voy a tener el doble de presión. Y lo mismo, bueno, obviamente, según lo que estamos hablando, y ahí estaría lo que hablamos antes, la relación de compresión. O sea que yo lo que hago es aumentar la presión al reducir el espacio físico disponible para el aire. Y acá tenemos los compresores reciprocantes, o de pistón. El primero de todos, el más básico que todos conocen, es el inflador de bicicleta. Ese es el primer compresor de desplazamiento positivo. Después tenemos el compresor rotativo, que puede ser de tornillos, puede ser de paletas, puede ser lóbulos. Y digamos el scroll, que también es un rotativo, pero bueno, lo diferenciamos porque trabaja de una manera distinta, ¿no? Cualquiera de esos tres grupos trabajan de la misma manera, o sea, toman el volumen de aire y digamos, le van achicando el espacio, con lo cual logran la presión. A diferencia de esto, tenemos los compresores dinámicos. El compresor dinámico, lo que hace, cómo logra el aumento de presión, lo hace de la siguiente manera. Lo que hace es, el aire que está entrando al compresor, le da velocidad, lo acelera muchísimo, le genera una energía cinética alta, y luego lo hace pasar por un difusor, donde el aire golpea y cambia drásticamente de sentido. Entonces, ahí es donde esa frenada es la que transforma a esa velocidad, a esa energía cinética, en presión. ¿Sí? No hay confinamiento de volumen de aire, o sea, lo que hay siempre es una entrega permanente de aire que se genera mientras el mismo aire está fluyendo. Dentro de estos tenemos los centrífugos y los axiales. Nosotros acá, yo no conozco en Uruguay compresor axial, por lo menos en el tema de aire comprimido. Lo que sí, centrífugo sí, y por eso vamos a hablar básicamente del centrífugo. En los reciprocantes, igual que un poco lo que sucede también en los tornillos, pueden ser montados sobre base, pueden ser montados sobre tanque vertical o horizontal. Podemos tener lubricados, no lubricados y libre de aceite. La diferencia entre el no lubricado y el libre de aceite es que el no lubricado, en el cárter, digamos, este no es, pero bueno, supongamos que fuera esto, en el cárter, en esta zona, hay aceite. Y lo que hay es, en donde va el cilindro, existe una pieza intermedia, que le llamamos pieza distanciadora, o por lo menos es el nombre que nosotros manejamos, que está con una línea de presión que hace que el aceite que estuviera pasando para este lado lo hace correr directamente hacia el cigüeñal o hacia el cárter. De esa manera evita que el aceite llegue al pistón. O sea, estaría una pieza que estaría metida acá, que es algo parecido a esto, pero está por acá, y que evita que el aire suba. Luego de eso, o sea, con el tiempo se fue pasando directamente al libre de aceite, porque si bien esto es eficaz, se corría el riesgo de que hubiera una falla y migrara aceite de todas maneras hacia el aire, a la parte de aire, contaminándolo.
Entonces ya se pasó a trabajar con sistemas totalmente libres de aceite, donde, por supuesto, las válvulas serán inoxidables. Acá tendremos una banda de deslizamiento en teflón o material grafitado o algo por el estilo, o sea, puede variar, pero básicamente es eso. Y todo lo que es biela, donde antiguamente teníamos el cojinete o el metal de la biela, ahí directamente van rulemanes, rodamientos sechados, ¿sí? Que tienen su lubricación interna, pero obviamente están tapados. ¿Ah? Los principales componentes de un compresor reciprocante son el cigüeñal y las bielas, o sea, lo que llamamos el tren de potencia, cilindros y pistón. Acá tenemos el cilindro, perdón, acá tenemos el cilindro, la parte aleteada, la parte externa, y el pistón, la parte interna, el área de compresión. Filtros de aire, un enfriador entre etapas. Acá, digamos, acá lo podemos ver, esto que se ve acá negro, es un tubo espiralado, un tubo aleteado, perdón, que hace como una espiral y va de una etapa a la otra, pasando por acá atrás de un ventilador, lo cual enfría eso y genera una condensación que después es eliminada a través de la trampa de condensado. Y bueno, estos equipos normalmente están manejados simplemente por un preso térmico. Después podemos tener ya compresores reciprocantes de más alta, digamos, capacidad o de alta presión, en fin, donde digamos, puede haber una pequeña variación en cuanto a los sistemas, pero básicamente todos responden a este principio, digamos. ¿Cómo trabaja? Lo que hace es que tenemos el volumen del cilindro y el pistón. En el momento que está yendo hacia abajo, está agrandando el espacio, genera vacío, y eso hace que el aire, a través de la válvula de admisión, entre dentro de la cámara. Y por otro lado, la válvula de descarga, por ese mismo vacío, es la que se cierra, queda tapada para poder generar esto mismo, ¿no? Una vez que el cilindro llega, el pistón llega, perdón, a la parte inferior, invierte su recorrido, la corrección de la biela, el cigüeñal, y entonces, a medida que empieza a levantar presión, obviamente, esta válvula se cierra y se empieza a abrir la válvula de descarga. ¿Sí? Este espacio que queda acá nunca se llena, no es útil, es un espacio nocivo, espacio muerto, que justamente hace a la diferencia entre el volumen del real del pistón, del cilindro, perdón, y lo que es la entrega de aire. Cuando yo lo comparo con un tornillo, con un equipo de tornillos, cada uno dice, bueno, pero ¿cómo? No tiene nada que ver con un tornillo. Pero en realidad, sí y no. Si nosotros hacemos la analogía, el rotor hembra, que es este que está acá, ¿sí? Es el equivalente al cilindro, y el rotor macho, que es este otro, equivaldría al pistón. Y hace exactamente lo mismo, o sea, toma aire por este lado, lo va llevando hasta que lo descarga. Entonces ahora, acá esto mismo es lo que estamos hablando ahora, ¿no? O sea, generalmente, esta parte, o sea, teníamos el tornillo, el tornillo hembra, era la camisa, el tornillo macho era el pistón, y en general el aceite hace las veces del aro de pistón, ¿tá? Es el que hace el sello. Cuando yo tengo equipos que son libres de aceite, lo que hay son tolerancias mucho más chicas y recubrimientos especiales en base al sulfuro de molibdeno, algunos con teflón, etc., para evitar justamente la oxidación, porque acá no hay aceite que lo lubrique, ¿cierto? Bueno, esto que digamos recién se va yendo. Y ahora vamos a ver un pequeño video explicativo, ¿no? O sea, acá el aire está entrando por la admisión, ya está frío, a medida que lo va comprimiendo, se levanta a temperatura y después es descargado. Esto sería en un tornillo de una sola etapa. Cuando veo uno de 2 etapas, es algo similar. El aire va a estar entrando por la admisión, se va calentando a medida que lo voy comprimiendo, y de acá va a pasar a la admisión de la segunda etapa. Pero ven que acá está frío, pero estaba caliente. Bueno, ¿cómo logro eso? Entre medio de ese caudal de pasaje
hay una cascada, una pantalla de aceite, ¿sí? Donde ese aceite que está frío y me genera a mí la diferencia de temperaturas, adecuando el aire que va a entrar a la segunda etapa a un valor que le da eficiencia al sistema al proceso de compresión. ¿Cuáles son los componentes del compresor de tornillo? Acá vemos que hay más cosas que con respecto al pistón, obviamente. Nosotros tenemos, primero que nada, una entrada de un filtro de admisión. En esto concordamos con el otro. Tenemos una válvula de admisión. Ya no es las valvulitas que están internas en cada pistón, sino que hay una válvula central, que es la que va a comandar no solo la entrada de aire, sino que después va a sellar para permitir la lubricación de este sistema. Perdón. Perdón, no esperaba que me llamaran, pero bueno. Tenemos la unidad de aire, ¿sí? Que puede ser de una etapa, de 2 etapas, eso va a depender de qué estamos hablando. El motor, por supuesto, en este caso está con acople con un engrane flexible. Pues normalmente nosotros utilizamos en los compresores lubricados, se usa engrane directo, o sea, engranaje directo, o acople o engranaje o transmisión por poleas, ¿sí? No utilizamos casi nunca esto en lo que es compresor de tornillo. En los no lubricados sí puede haber. Nosotros tenemos a la unidad de aire, se le inyecta aceite, que es la línea marrón, y lo que sale de la unidad de aire es una mezcla de aire con refrigerante. Esa mezcla, como yo obviamente no la puedo estar mandando a la línea, la mando a un tanque separador, donde por un principio ciclónico y por una parte mecánica, el aceite es separado del aire, y luego hay una parte de separación por medio coalescente, a través del elemento separador, logrando que ese aire llegue a estar con un contenido de aceite no mayor a 5 a 6 partes por millón. Eso en este punto. Luego pasa por el posenfriador de aire, donde se genera una condensación importante, porque acá estábamos trabajando a más o menos 70, 80 grados, y acá estamos pasando a 8 a 10 grados por encima de temperatura ambiente. Digamos que si tengo temperatura de 20 grados, estoy trabajando a 30, o sea, paso de 80 a 30. Eso, acá, ¿qué es lo que genera? Genera una gran cantidad de condensado, que es eliminado por el sistema, y en ese condensado también va aceite. O sea que yo, a la salida hacia la línea, generalmente tengo la mitad de lo que pasó de aceite por acá. O sea que si yo acá pasé 5 a 6, acá voy a tener 2,5 a 3 partes por millón, que ese es el consumo real que voy a tener de aceite, y eso es el aceite que va a estar ingresando a mi sistema de tratamiento o a la que yo tenga ahí. Si voy directo a una máquina, va directo a la máquina. Si no, el sistema de tratamiento va a ser quien se va a encargar de minimizar o de reducir todo lo que pueda ese contenido. El aceite va a pasar a través de un sistema que tiene un enfriador de aceite para luego pasar por un filtro e inyectarlo a la unidad. Y esta válvula que figura acá, esta válvula que está con el número 10, es una válvula termostática, que la función que tiene es de que, sobre todo en el arranque del compresor, que el aceite está frío todavía, si yo lo estuviera inyectando directamente acá, se estaría generando condensación, porque estoy teniendo aire que se calienta y le estoy inyectando aire frío, aceite frío, 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 frío. Eso obviamente no está bueno. Lo normal es que este aceite esté entrando por encima de los 50 grados. Entonces, para que eso pase, lo que hace esta válvula, que está acá, es bypassear al enfriador de aceite y hacer que el aceite venga directamente hasta acá. ¿Hasta cuándo? Hasta que la temperatura sea tal que permita que ya pueda o que necesite que pase por el enfriador para luego venir acá. Esta válvula puede ser una válvula tipo on-off o válvulas que van modulando, digamos, y van haciendo mezcla, adecuando la mezcla. Depende de los equipos, depende del fabricante, depende de muchas cosas. Esto es básicamente el sistema de un compresor de aire, y prácticamente esto es genérico. O sea,
la marca que sea, lo que sea, van a trabajar todos igual. O sea, pueden variar un poco los componentes. Una cosa es, hoy, ¿se acuerdan cuando hablábamos de poner una válvula acá? Esta válvula que está acá, que es una válvula de presión mínima, cuando la presión dentro del tanque es menor que la presión de la línea, esta válvula se tiende a cerrar. Pero, por eso que decía, hay gente que me dice, ah, no, pero ya tengo esta válvula, con esta válvula estoy más seguro de que la presión acá va a ser, no va a molestar, o que no va a regresar aire. Pero bueno, pero si esta válvula es mecánica, puede fallar, y ahí es donde nosotros hacemos el parate en ese tema. Y bueno, no, un momento, yo acá quiero tener la seguridad de que no va a pasar nada. Para eso es esto que ponemos. Una cosa que normalmente en los compresores tornillos, digo normalmente porque compresores antiguos o algunos equipos pueden haber con bombas de lubricación. De lo contrario, digamos que más del 90% de los equipos que hay actualmente, lo que es la circulación del refrigerante la hace por presión. Entonces, cuando el equipo recién arranca, acá se tiene que generar, esta válvula mantiene cerrada, esta válvula generalmente, dependiendo, pero más o menos andan todos igual, andan alrededor de las 60 libras. Entonces, hasta que acá no se generan 60 libras, esta válvula nunca se va a abrir. Y por supuesto tiene que haber más presión acá al lado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hay un excedente de aire que se va a ir escapando por esta válvula para mantener aquí adentro una presión cercana a las 30 libras, que es la que yo preciso para que el aceite pueda hacer todo el recorrido sin problemas. ¿De acuerdo? O sea, acá no tengo una bomba de aceite como tal. No sé, Federico, si hay alguna pregunta o algo en el chat. Hay un poco sobre el tema del separador de aceite, pero Sí. ya la estamos respondiendo por ahí porque es bastante particular. Igual los demás lo pueden ir leyendo ahí como para tener una referencia. Bien, perfecto. Bien. Dentro de las características operacionales del compresor de tornillo, bueno, lo que decíamos recién, ¿no? O sea, la entrega de aire es prácticamente continua, sin pulsaciones. En realidad sí hay una pulsación, pero como gira a una velocidad bastante importante, la pulsación es tiene una frecuencia muy alta, entonces prácticamente podemos decir que es lineal. Son equipos que están diseñados para trabajar 24/7, y de hecho, lo mejor que le puede pasar a un compresor de tornillo es que lo prenda, se ponga en carga y nunca se ponga en descarga. Eso sería lo ideal. ¿Por qué? Porque cada vez que el compresor, esto imagínense que esta zona de acá es la zona que se genera mayor presión. Entonces, cuando el compresor está comprimiendo, el juego de tornillos se va para adelante, ¿cierto? Con lo cual, estos rodamientos que están acá, no sé si ven que acá hay dos rodamientos por lado, estos rodamientos que están acá son los que se golpean. Cuando el compresor se despresuriza, se va para atrás. Entonces, si yo lo tengo un compresor, cuando yo escucho un compresor que está ciclando permanentemente, realmente a nosotros nos duele, porque lo que nosotros estamos no sintiendo, pero sí dándonos cuenta, es que el compresor está haciendo esto, va y viene, con lo cual los rodamientos traseros, que son estos, están siendo sometidos a cargas permanentes. Le voy pegando a cada lado, para un lado y para el otro. Y eso acorta muchísimo la vida útil de la unidad de aire. Lo ideal es trabajarlos en consumos entre el 60, 70 y 100% de capacidad. Por eso, porque no me sirve estar que estén ciclando cada rato, ¿no? Y ahí pues, después habrá sistemas en los cuales yo puedo usar un sistema de modulación, en el cual voy estrangulando la válvula de emisión para que el compresor no llegue a la presión de descarga, y con eso se adapte un poco a la demanda. Los puedo tener con velocidad fija o variable. Dentro de velocidad variable nosotros tenemos variadores de frecuencia, tenemos motores de híbridos magnetos permanentes, tenemos motores híbridos de reluctancia magnética. En fin, es un equipo que, aún siendo lubricado, tiene buena calidad de aire, porque tiene una muy buena separación del aire, tiene un enfriamiento muy eficaz en cuanto a la parte de postenfriador, y comparado mano a mano con un equipo reciprocante, un equipo de pistón, la calidad de aire tiende a ser mejor en estos equipos. Salvo ya cuando hablamos de equipos de alta presión, de línea de Bauer, que yo les mostraba hoy, donde ahí sí, pero tienen distintos tipos de filtrado, ¿no? O sea, ya tienen equipos purificadores inclusive. Las opciones pueden ser montados sobre base, montados sobre tanque,
y con tratamiento de aire incluido. Después pueden haber opciones para uso en intemperie, opciones para ambientes muy turbulentos, etc. Pueden ser lubricados o libre de aceite. Y acá una cosa que la vamos a ver en la parte de tratamiento de aire. Cuando a mí me piden aire libre de aceite o me piden clase 0, la única forma de tener clase 0 es con un compresor libre de aceite. Yo no puedo llegar a con un lubricado a clase 0, porque siempre voy a tener algún remanente de aceite. Más allá de que puedo tener hasta el problema de una falla en un filtro, y con lo cual estoy estropeando todo mi proceso, y lo estropeo por mucho tiempo, porque en realidad, si yo paso aceite a la tubería, después para limpiar las tuberías va a costar. Generalmente, estos compresores vienen en 1 o 2 etapas. El 2 etapas se utiliza cuando yo quiero tener mayor caudal con menor consumo energético. Si bien hay diferencias de precios, obviamente hay que compatibilizar una cosa con la otra. La diferencia inicial del costo del equipo, contra lo que va a ser el consumo energético a largo plazo. Según cómo me den esos valores, es que me sirve o no me sirve pasar en 2 etapas. Eso es muy sencillo. O sea, acá no hay una receta exacta, eso va a depender de cada aplicación. Bueno, acá tenemos una de nuestras vedettes, por decirlo de alguna manera, que es el compresor Nirvana, con su motor híbrido de magnetos permanentes, que es un compresor bastante distinto. O sea, acá lo que se hizo fue, en lugar de utilizar un variador de frecuencia, hay equipos que lo tienen, dentro de la propia Ingersoll también, se diseñó un sistema completo, donde la unidad de aire es una unidad de aire especial, obviamente, diseñada para esto, que lo que se hizo fue que tenga un eje más largo, ¿sí? Se sobredimensionó el rodamiento delantero para poder soportar el peso del rotor cuando la unidad está detenida, ¿sí? Pero, como lo pueden ver acá, en el motor no existen rodamientos, que es una de las principales causas de rotura de un motor. Generalmente es una falla en los rodamientos, genera que después haya rozamiento con el estator, etcétera, etcétera. Las bobinas son independientes. Otro de los problemas que tenemos en los motores convencionales, donde las bobinas están todas entrelazadas. Y a su vez, al contar con imanes, ¿sí?, dentro del rotor, el campo magnético, en el primer giro ya el motor está, ya el campo magnético está generado, ya está ahí. Simplemente las bobinas lo que van a hacer es darle el sentido de giro, ¿sí? Entonces no tengo el sobrecalentamiento que yo sufro en un motor convencional para lograr ese magnetismo y empezar a mover al motor. Y básicamente podemos hablar de que en cualquier condición de carga el valor anda en el entorno del 90-95%. O sea, como eficacia es muy eficaz. Tiene una contra, y es que este motor es un motor ODP, o sea, es un motor abierto. Es a prueba de gotas, pero no es un motor TFC, ¿sí? No es IP55. Entonces, está limitado en algunos casos en su aplicación. En una cementera, por ejemplo, no lo puedo poner. En una fábrica de vidrio es complicado ponerlo. En una metalúrgica, si estamos hablando de una metalúrgica, digo, industrial, ¿no? Donde yo tenga posibilidad de que haya acá partículas metálicas, esto es un imán gigante, pero gigante. Nosotros cuando trabajamos en esto, si una herramienta sin querer la toco, después tengo que hacer fuerza para soltarla, un destornillador, ¿sabes? En fin. Entonces, si yo meto partículas metálicas, lo que van a hacer es que se van a meter en esta parte y van a estar eventualmente cerrando o haciendo entrar en contacto el rotor con el estator. Entonces, últimamente, a nivel de compresores y ya de venta, digamos, al público, por decirlo de una manera, en cuestión del año pasado, principio del año pasado, se utilizó con la misma compañía. O sea, Ingersoll trabaja mucho con Leroy Somer. El motor HPM lo diseñaron con Leroy Somer, y este motor del HRM, que es un motor híbrido de reluctancia magnética, también lo está haciendo con Leroy Somer. Lo que se logra acá es,
primero, darle mayor eficiencia al motor, pero además lo que han logrado es tener un motor con protección IP55. Y si nosotros comparamos el IPM, que sería igual que el HPM9, esto es una tabla que compara distintas marcas, distintos lugares, pero bueno, el IPM y el HPM es lo mismo prácticamente, que sería la línea celeste, contra lo que es el HRM, estamos viendo que el porcentaje de eficiencia es mayor y se mantiene más, digamos, más horizontal que el HPM, y por supuesto ni que hablar comparado con un motor de inducción, ¿no? O sea, ahí sí, están todos por debajo de eso. Y el SYNC-RM es un motor de reluctancia, pero que no es híbrido. O sea, y logran básicamente la misma eficiencia que el HPM o el IPM, que es el que tiene imanes incluidos. Básicamente, así es como luce la unidad de aire. Ahora, bueno, esto es parte de los nuevos diseños de las unidades de aire, que tienen más cantidad de rodamientos, vienen con una precarga, etcétera, etcétera, lo que se logra aumentar la capacidad, la eficiencia del rotor, de la unidad de aire, perdón. El motor va integrado a la unidad de aire, con lo cual no existe el rodamiento interno que tenía el motor antes. Sí, tenemos uno trasero, pero entonces lo que se ha hecho es ir eliminando puntos de facha, ¿sí? Básicamente, el que veíamos hoy, el SYNC-RM, sería esto sin los imanes, ¿sí? Los imanes acá lo que hacen es darle mayor eficacia en el momento que está girando y en el proceso mismo de consumo energético va a consumir menos que el otro y es mucho más eficaz a medida que voy variando la velocidad. Pasamos a los compresores Scroll. El compresor Scroll es un compresor que en realidad son compresores chiquitos, andan en torno de 3, 5, 6,5, los más grandes son 10 HP. Y lo que se hace es combinar distintas unidades, o sea, se hacen equipos multiunidades. Y se puede llegar a equipos de 60 caballos. La gran ventaja que tienen es, primero que todo, que son aire libre de aceite y que son realmente muy silenciosos. Estamos hablando de menos de 68 decibeles. Es muy por debajo con respecto a lo que es un tornillo, inclusive, y ni que hablar de compresor de pistón. Al punto de que esta foto, digamos, es un poco ilustrativa de que yo podría tenerlo dentro de un laboratorio y créanme que sí, porque se pueden ir a ver, algunos capaz ya lo conocen, pero los que no pueden verlo si están en lugares donde realmente cuando prenden a veces hay que estar atentos a que prendió o no prendió, porque el ruido que hay en la sala en general es mayor que lo que hay que lo que genera el propio compresor. Puede venir en configuraciones abiertas, como es este caso, donde vienen montados arriba de un rack, simplemente, o configuraciones cerradas, donde está el tablero eléctrico en la parte interna, y después, en este caso, es un equipo de 8, ¿sí? Este es un equipo de 40 HP, que está conformado por 8 unidades de 5 HP. Lo que tiene en este caso, ¿cuál es la ventaja también que podemos tener acá? Es que yo tengo un escalonamiento, o sea, si yo tengo muy poco consumo, prende un cabezal. Si el consumo aumenta, bueno, va a prender el segundo. Si el consumo sigue aumentando, va a prender el tercero. Entonces, no es una velocidad variable, obviamente, pero sí es un equipo que se va a estar adaptando un poco más a los sistemas. Como son equipos muy utilizados en la parte hospitalaria, existe la opción de control NFPA 99, que es una norma de seguridad más que nada, donde me exige tener un equipo de respaldo, si entra el equipo de respaldo una alarma, etc. El scroll, así es como trabaja, o sea, básicamente acá tenemos la entrada de aire por esta zona, que es agarrada por estos lóbulos, o estos, sí, son como lóbulos, espirales, el espiral, y a medida que va
comprimiendo, o sea que va girando, va metiendo al aire cada vez un espacio más chiquitito, y con eso logra presión, hasta que luego es descargado por la parte central. Acá tenemos la salida de aire, acá tenemos la entrada de aire. El mantenimiento es bastante sencillo. Yo tengo simplemente 3 rodamientos que tengo que lubricar, y luego, cada tanto tiempo, yo debo cambiar los, ¿cómo se dice? Los sellos, que tenemos 2 tipos de sellos, unos sellos que son de baja presión y los de alta presión, pero va todo lo mismo, o sea, voy colocando uno y a continuación enseguida se engancha el siguiente, y eso es el único mantenimiento que tiene. Después no hay nada. Bueno, el filtro de aire, por supuesto, ¿no? O sea que realmente son compresores muy sencillos, fáciles de operar y silenciosos. Con respecto a lo que es el refrigerante que utilizamos en los compresores, básicamente el refrigerante, acá por eso puse aceite refrigerante, pero muchas veces nosotros decimos equipos lubricados, el aceite del compresor, pero en realidad lo que hace el aceite o el fluido es básicamente lo que tiene que hacer es refrigerar. ¿Sí? Un 70% es para refrigerar, un 15% es para sellar, que hablamos hoy que hace las veces de aro, y el 15% restante es para lubricar. ¿Ah? Entonces, ahí es por eso la importancia de la calidad del aceite. Si yo pongo cualquier otro aceite, que puede ser muy buen lubricante, pero no es bueno en el intercambio térmico, lo que voy a tener son equipos que van a sobrecalentarse. Y eso sí es cierto, eso sí sucede, que cuando yo caliento, o sea, se trabaja muy caliente, el aceite se degrada más rápidamente. Y básicamente existen 4 lubricantes, o cuatro grupos. Tenemos el más común, digamos, el más conocido es el Ultraculant, que dura 8000 horas. Y después, a cada lado de este, aparece el Ultraculant EL, que llega a las 16000 horas, obviamente en ambientes normales, pero cuando yo estoy trabajando en alguna zona donde el aceite lo degrada más rápidamente, o tengo complicaciones, bueno, yo puedo optar por un aceite que es más económico, que es el de 4000 horas, el Culant 4K, que básicamente es, la idea de eso es, no es decir, bueno, yo agarro el mismo compresor que yo tenía con Ultraculant, le pongo el 4K, que es más barato, no. Porque estoy teniendo más periodos de mantenimiento. La idea es que si a mí el Ultraculant, por la característica del lugar, me dura 4000 horas, bueno, señores, entonces hagamos lo siguiente, pongámosle un aceite más barato que va a durar 4000 horas igual, y estoy gastando menos, porque el mantenimiento tengo que hacerlo igual cada 4000. Entonces se entiende esa parte, ¿no? O sea, no se trata de jugar con que este es más barato. Es decir, si lo preciso, bien. Si no lo preciso, sigo con lo que tengo. Es más, si yo puedo, porque el lugar es bueno, me paso al Ultraculant NL, donde yo voy a cambiar el aceite a las 16000 horas. Y no cuesta el doble. ¿Cierto? Entonces, ahí tengo un ahorro importante porque, sobre todo las cantidades que muchas veces hay equipos que llevan, no sé, 100 litros, 120 litros de aceite. Entonces, cuando yo estoy pasando al cambio, duplicando el periodo de cambio, no solo estoy ahorrando en el mantenimiento, sino que además en tiempo del compresor parado, que también es plata para muchas industrias, ¿no? O sea, hay algunos que no, pero hay muchos que tener un compresor parado les implica un gasto bastante importante. Bueno, pasando a la otra familia, que es los centrífugos, nosotros tenemos los centrífugos, que dijimos que era un compresor dinámico, el aumento de presión se lograba mediante impulsor, o sea, acá esta figura que tenemos acá sería un impulsor. Para que tengan una idea, estos generalmente trabajan a velocidades por encima de los 30.000 revoluciones, lo cual genera que sean equipos que no es que sean delicados, no son equipos delicados. Sí son equipos a los cuales hay que tenerles, hay que trabajar con cierto cuidado, hay que ser muy meticulosos en lo que se pide. Si yo veo que la calidad del agua, los equipos generalmente son enfriados por agua, si la calidad de agua no es la adecuada, yo no puedo permitirlo.
Si la tubería de admisión hay que limpiarla, hay que verificar que esté limpia, pero después, en realidad son equipos muy nobles, trabajan 24/7, por supuesto, y dan tremendos caudales, son caudales muy grandes. Nosotros acá tenemos instalados 6, o sea, 5 operativos que uno está de backup, en Puerto del Plata, son equipos de 800 HP, o sea, equipos realmente grandes, bueno, pero equipos que tranquilamente se opera muy bien con ellos y nada, hay que tener cuidado, nada más. O sea, ser meticulosos a la hora de hacer la rutina de mantenimiento, o sea, hay procesos que hay que seguirlos paso a paso, y con eso nos aseguramos de que no vamos a tener problemas. El compresor centrífugo lo vamos a encontrar en aplicaciones grandes, o sea, donde hay volúmenes de aire importantes realmente. Básicamente, lo que hace, la explicación que vimos recién, prefería dejarla para acá porque es más gráfica. Yo tengo un ingreso del aire por el centro del equipo. Acá estoy entrando al impulsor, o sea, estoy entrando a esta zona del impulsor, donde, obviamente acá está girando bastante más lento. Le imparte velocidad, lo manda contra el difusor. En este punto se genera presión y temperatura. Acá el aire puede estar saliendo por encima de los 120 grados. Entonces, ¿qué es lo que hago? Lo paso a través de un enfriador de tubos. Este es un enfriador enfriado por aire, donde el aire pasa por los tubos y el agua pasa por alrededor. Luego, ese aire con condensado pasa a través de 2 separadores de condensado, que retienen las gotas de agua, y el aire es enviado a la segunda etapa, a la tercera o a la descarga. Cuarta, o puede haber cuarta etapa. Ese es digamos, el flujo de aire a través del compresor. Nosotros tenemos pocas partes móviles. Tenemos el bull gear, que es un bull gear grande, anda en el entorno de los 80 centímetros a 1 metro de diámetro. El conjunto impulsor, que es todo esto, donde tenemos bueno, la parte de los cojinetes, el piñón, bueno, obviamente el eje, y acá tenemos el impulsor, el impeller, que es este que tiene esta forma así, curva, con las volutas curvas. Y esto es lo que se mueve el compresor, es esto. Es esto y esto. Y la válvula de admisión. Bueno, hay algunas válvulas, pero digo, no tiene más cosas en movimiento. El resto es todo fijo. Ya el difusor es una parte estática. Y acá les muestro, estos son los cojinetes. Los cojinetes de estos compresores tienen aceite y una cuña de aceite, o sea que es importante el sentido de giro de estos equipos. Ahí es parte de las cosas que uno siempre tiene que revisar. La limpieza cuando trabajamos en esto es fundamental, porque tiene un material muy blando. Luego tenemos un sensor de vibraciones, porque no olvidemos que lo que yo les decía hoy, ¿no? Que estamos girando a más de 30.000 revoluciones, entonces si se produce algún desvío producto de que daño puede haber un cojinete o lo que fuere, es bueno que el sensor automáticamente o me dé una alarma o me lo apague el compresor. ¿Sí? Y luego tenemos, acá hay aceite en toda esta zona, pero este aceite no puede pasar porque acá tenemos un sistema de filtrado con una descarga, o sea, está puesto, el sello del aceite está puesto a la atmósfera, a los efectos de que siempre esté esta zona con menor presión que cualquier parte de estas, con lo cual el aceite nunca migraría hacia el área de compresión. Acá tenemos exactamente lo mismo, simplemente una foto un poco más clara. Acá se ven los tubos por donde entra el aire. ¿Sí? El aire entraba por acá, le imparte velocidad, pasa por esta zona, donde hay, acá no sé si llega a ver uno de los difusores. Obviamente el cambio de sentido del aire es muy brusco, y el aire luego pasa por esta zona y se va a la segunda etapa o lo que fuera. Las aplicaciones que nosotros tenemos o cómo seleccionar los equipos. Entonces, vamos a diferenciar entre el área industrial y el área medicinal. En el área medicinal tenemos básicamente 3 grandes
aplicaciones, que son aire respirable, el aire para generar oxígeno y el aire o la generación de vacío, o sea, negativo, presión por presión negativa. En lo que es aire respirable, pistones libres de aceite y compresores scroll serían los dos grandes, digamos, grupos de compresores que más se utilizan en esta industria, ¿no? En esta área, perdón. En ambos casos estamos hablando en el libre de aceite con una intensidad de uso de un 50%, y en los compresores scroll puedo ir hasta el 75% más o menos. ¿Qué quiere decir esto? Que si tengo 50% quiere decir que, bueno, lo uso 50% y descanso un 50%. O sea, trabaja 15 minutos y descansa 15 minutos. Esto es lo ideal. A veces se cambian, puede variar un poco, sí, pero no es lo más recomendable. Cuando pasa eso de que un compresor está trabajando demasiado, bueno, es porque necesita, en esa planta ya creció demasiado y se precisa tener algo más de respaldo. El aire para central de oxígeno, en general se usan compresores de tornillo, que pueden ser lubricados o libre de aceite. La generación de oxígeno no tiene una exigencia con respecto a que sea libre de aceite el compresor. Alcanza con que el aire sea de calidad industrial. Ya después hay, dentro de la propia central de oxígeno, tiene sus filtros. Así que no es un problema. Y en la generación de vacío, básicamente se utilizan dos tipos: paletas deslizantes o bombas reciprocantes. Existe también o sea, el bomba de paleta deslizante lubricada y la bomba reciprocante también son lubricados. Hay bombas de anillo líquido, pero el problema de esas bombas es que además de la bomba nosotros tenemos que tener todo un sistema de enfriamiento por agua. Y para este tipo de instalaciones realmente son demasiado importantes de esa parte, cómo afecta a estas bombas. Entonces se opta mucho más por la bomba paralizante, lubricadas y enfriadas por aire, que son más versátiles, son menos complicación y funcionan realmente muy bien. Cuando pasamos a lo que es área industrial, nosotros tenemos otros tres grupos acá. Vamos a hablar de alta presión, donde generalmente se usa pistones libres de aceite. Acá hablamos de un índice de uso del 50%, pero dependiendo de las aplicaciones, pueden haber equipos con mayor índice de uso, equipos más grandes, por supuesto. Pero en general, si hablamos de una industria normal, normal me refiero en tamaño, ¿no? Se va por este tipo de aplicación con un 50%. En el área industrial general tenemos los reciprocantes, los compresores de tornillo lubricados o libre de aceite, ahí sí yo puedo usarlos al 100%, y si es una industria muy grande, bueno, pasaría al tema de los centrífugos. En alta presión también hay centrífugos que trabajan a 40 bar, pero no es lo más común, digamos, ¿no? Incluso hay centrífugos de alta presión y velocidad variable. Por eso son bastante específicos. El centrífugo, una cosa que yo no dije hoy, el centrífugo no es como un compresor cualquiera, donde yo lo compro y lo instalo acá y funciona, y lo llevo para Artigas y funciona, ¿sí? No, el centrífugo, parte de su complejidad es que se hacen a medida. Es decir, se hacen pensando en cuál va a ser la temperatura de verano, cuál es la temperatura de invierno, cuál es la humedad máxima y mínima del lugar, las alturas, etc. ¿Por qué? Porque justamente tiene todo un estudio de dinámica bastante importante, y eso es lo que lleva a que no lo puedo estar llevando de un lado para otro así tan fácilmente. Con respecto a área de instrumentación, acá sí, ya pasamos a lo que son tornillos libres de aceite, reciprocante libre de aceite, centrífugos, y eventualmente podría estar hablando, si fuera algo más chico, de los scrolls. Pero sí o sí, tenemos que pasar a libre de aceite. Yo sé que, esto capaz que algunos lo han dicho, yo sé que a veces se usa aire lubricado, o sea, tornillos lubricados, para después llegar a la instrumentación. El tema es que, en general, corremos el riesgo, ¿no?
Hay riesgos de que podamos tener problemas. Entonces, ante eso, y vamos a ver ahora, es preferible ya ir directamente a algo más definido. Porque acá tenemos un poco lo que hablamos recién y ya con esto estamos ya terminando. ¿Cómo afectan mis decisiones a los costos anuales de energía? Teníamos eso, que decíamos, las 2 libras de diferencia equivalen a un 1% más de consumo de energía. Punto 1. Entonces, cuando yo estoy queriendo tener un aire libre de aceite o casi libre de aceite y trabajo con un compresor lubricado y de ahí le agrego un sistema de filtrado, hay, por lo menos, al agregar filtros, voy a tener un diferencial mínimo de 6-7 libras. Eso me implicaría un 3% de consumo energético. Pero lo peor es el riesgo de que haya una rotura de un filtro, ya sea el elemento separador, un filtro de línea. Entonces, ese valor de esa rotura y posible contaminación del sistema, cuando yo la pongo en la balanza, es la que me tiene que decir a mí, bueno, a ver, ¿hasta cuánto estoy dispuesto a asumir ese riesgo? Por un lado. Y la otra cosa que no es menor es que un compresor libre de aceite tiene menos mantenimiento y tiene menos consumo de elementos. Es decir, si lleva aceite, un compresor de tornillos libre de aceite, lleva aceite para lubricación, pero como no está nunca en contacto con el aire, no hay consumo de aceite hacia la línea. Entonces, ahí ya tengo un ahorro en cuanto a lo que es mantenimientos. No tengo un elemento separador. El elemento separador me genera dentro del compresor una caída de presión de 4 o 5 libras, que ya está asumida dentro del compresor, pero cuando yo paso un libre de aceite, no tengo eso y el compresor me es más económico desde el punto de vista energético. Entonces, cuando yo pongo todo eso en la balanza, es donde yo tengo que decir, bueno, a ver, ¿voy con esto o voy con esto? ¿Sí? Otra diferencia es cuando yo puedo decir, bueno, ¿qué voy? ¿Por velocidad variable o velocidad fija? Entonces, ahí yo puedo decir, bárbaro, si yo tengo un equipo que trabaja mucho tiempo en velocidad en descarga, realmente es ineficiente. ¿Por qué? Porque la velocidad variable trabaja básicamente en 2 rangos. O está prendido entregando aire o está apagado. Entonces, de esta manera yo estoy teniendo la mejor eficiencia. Porque el equipo, ¿cuándo es eficiente un equipo? Cuando me está entregando aire. O si no, cuando está apagado, que no me consume nada. Cuando yo tengo un compresor que está trabajando en vacío, donde no me entrega absolutamente nada de aire a la línea, pero sí me está gastando, de repente la mitad, pero me está gastando energía, es plata que estoy desperdiciando. Otro punto a tener en cuenta es un control inteligente contra el control de cascada, que era muy común antiguamente y que, bueno, todavía se sigue utilizando, donde yo digo, perfecto, el compresor líder arranca cuando estoy en 80 y corta cuando llego a 90. El compresor esclavo arranca en 75 y corta cuando estoy... Y entonces empiezo a hacer... pero yo tengo escalas, tengo rangos que no bajan de las 10 libras de diferencial. O sea que estoy teniendo un 5% mínimo, un 5% más de consumo energético, contra un control inteligente que me permite tener una banda de repente de 2 libras, más menos 1 o más menos 2, hasta 4. Entonces ahí achico muchísimo lo que es el consumo. La distribución, la tubería, una distribución de anillo es mucho más pareja. Y una cosa que no le hablamos hoy es el diámetro de las tuberías. Muchas veces hemos visto tuberías que de repente, por ahorrar en la instalación, la hacen, digamos, de 1 pulgada. Y eso, contra hacerla en 2 pulgadas, ¿sí? Puede ser que inicialmente tenga un costo un poco más alto. La mano de obra prácticamente es la misma, porque no va a variar demasiado. Pero con el tiempo, al ser diámetros mayores, las caídas de presión son mucho menores y a lo largo del tiempo me empieza a dar ahorros en cuanto al consumo energético también. Y el último punto que tenemos acá, que quizás tuviera que ser el primero, es una de las cosas que más vemos a diario
y es que la cantidad de consumo artificial generado por fugas en las industrias, al punto de que ya hay muchos que, sí, es normal, sí, eso siempre perdió, eso siempre es así. Y no, las fugas hay que eliminarlas, ¿no? Estamos hablando de que, ahí yo puse más de 25%, el 25% realmente, créanme que es un valor bastante bajo para lo que normalmente vemos. Y las fugas, y esto es una cosa que nosotros hacemos hincapié, la fuga no es, bárbaro, yo hoy la solucioné, ahora hasta el año que viene no hago más problemas. No, yo la solucioné hoy, bueno, la semana que viene tengo que revisar de vuelta. Tengo que estar atento porque se generan permanentemente las fugas. Como son cosas que están vibrando, cosas que están en movimiento, se aflojan, y a veces hay fugas que realmente hemos visto nosotros que son muy fáciles. Hay tubos que a veces son tubos que están mal colocados simplemente. Entonces, por eso nosotros tratamos de hacer hincapié en esto, ¿no? O sea, las fugas es muchísimo dinero que se va a través de ellos, y digamos que el 80% de las veces se puede reducir a un 10% por lo menos. Así, sin entrar en demasiadas cosas, ¿no? O sea, obviamente la idea sería tenerlas en cero, pero bueno, sabemos que a veces es complejo, porque de repente poder solucionar una fuga implica parar la planta, no sé, 2 días, entonces, bueno, esa yo la asumo como que es parte del proceso hasta el día que pueda solucionar. La dejo en stand-by, ¿no? O sea, no me olvido de ella, la tengo que recordar, pero sí tengo que estar pendiente de que algún día tengo que hacerla. Pero todas las demás que yo pueda, bueno, tengo que tratar de todas esas eliminarlas, ¿no? Eso es un poco el final de todo esto. Nada, quedo abierto ahora a preguntas, a dudas. Después, ahora cuando terminemos esto, después hacemos el sorteo que te ha prometido. Pero básicamente, no sé, Federico, a ver vos que tenés ahí en el chat, que veo que han habido unas cuantas cosas. Sí, pero no hay preguntas colgadas por ahí. Por Ok, ahora. perfecto. No sé si alguien tiene alguna duda, si... Yo traté de ser lo más rápido posible, de ir lo más rápido posible para no entretenernos demasiado. Esto, por supuesto, podemos estar hablando 3 días seguidos, porque hay muchísima información, hay mucha cosa para hablar. Pero bueno, la idea era por lo menos darles un paneo general de lo que es el aire comprimido, lo que es la generación de aire comprimido. Después iremos entrando en otros temas ya un poco más específicos, pero que por lo menos tengan la información como para tomar decisiones, y evaluar a ver si lo que están haciendo lo están haciendo bien o no. No somos dueños de la verdad nosotros, para nada. Al contrario, nos sirve mucho cuando intercambiamos ideas, porque aprendemos también. Sí tratamos de que lo que sabemos, o la información que tenemos, no lo que tenemos, la información que tenemos, tratar de compartirla, y que entre todos podamos lograr que, bueno, que las cosas mejoren, ¿no? Así que bueno, si hay alguna pregunta, o Laura, no sé si tú tenés algo que quieras acotar. No, yo simplemente recordarles que estamos en estas instancias previas al Congreso y que los invitamos a participar del mismo. Correcto. Vamos a estar ahora, seguro. Bueno, adelante entonces, con el voy a sorteo. buscar, a ver si tengo por acá. Tenemos 76 participantes inscriptos. Están todos los nombres ahí puestos. Vamos a darle a comenzar. Vamos a sortear una botella de whisky Johnny Walker, etiqueta negra. Wow, Y el está ganador, presente. Richard Piris. Y está presente. ¿Está? Está sí. ¿Eh? Estaba. Sí, fue el del primero a entrar. Fue el primero en entrar, es verdad, es verdad. Richard. Es cierto que fue el primero en entrar. Muy bien, felicitaciones. Bueno, vamos a ver si sale un certificado acá. Richard Piris, lo tenemos. Vamos a ver si podemos descargar una imagen. Y se lo vamos a enviar. Entonces, bueno, Laura, igual la información la tenés tú también.
Richard, le ponemos que después se contacte con nosotros y vamos a ver cómo se lo hacemos llegar. Perfecto. ¿Sí? Bueno, muchas gracias. Así que bueno, de parte mía y de Federico, muchísimas gracias a todos. Como les decía hoy, bueno, los esperamos en la próxima. Yo ahora después, más adelante, en estos días vamos a estar fijando la fecha porque estamos ahora en estos días medio entreverados, pero pensamos que va a ser para fines de noviembre. Y la idea es pasar al tema del tratamiento del comprimido. Y luego sí veremos, capaz que hacemos algo medio cercano a eso, seguir un poco más. Salvo que ahí tienen los temas. Si alguien dice, o si hay, digamos, una mayoría que diga, no, yo preferiría trabajar sobre tal tema en lugar de tal otro, antes que, bueno, lo plantean y nosotros nos adaptamos. O sea, las presentaciones están y la idea nuestra es compartirlo con todos en lo posible, tratar de mantener este contacto. Gracias a, dentro de las cosas malas que tuvo la pandemia, bueno, nos enseñó a usar este tipo de cosas y nos permite perder menos tiempo a veces en traslados y cosas y poder aprovechar estas reuniones. Así que bueno, quedamos abiertos a cualquier duda o sugerencia que ustedes quieran plantear. Sí, profesor Duarte, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Bueno, gracias. Nosotros nos vamos a quedar por acá un rato más, por si alguien tiene alguna otra consulta, no hay ningún problema. Ahí está, perfecto. Yo paro la grabación y... Ahí está. ¿Sí? Sí, está bien. Gracias. Gracias, Laura. Chao. Chao. Nos vemos.